Imagina un mundo donde lo que ves en la televisión, escuchas en la música y ves en las películas tiene un propósito oculto, algo mucho más allá del entretenimiento. Puede parecer exagerado, pero ¿y si hubiera una verdad oscura detrás de las elecciones espirituales que hacemos todos los días? ¿Y si todo lo que nos rodea, lo que parece inocente, fuera en realidad parte de una estrategia para alejarnos de un propósito superior? Esto fue lo que Natalia Spencer descubrió en una experiencia tan intensa que cambió su vida para siempre. Guiada por una presencia divina, vio el infierno como nunca antes había sido descrito y ha sido. Ahora, esta historia está a punto de revelar secretos que van a cambiar todo lo que crees que es seguro. ¿Estás listo para saber lo que Jesús le mostró a Natalia y cómo esta verdad puede transformar tu vida? Natalia Spencer describe su experiencia fuera del cuerpo como un choque intenso, una ruptura abrupta con la realidad común. Al descansar, sintió una energía tan fuerte que su espíritu parecía ser lanzado fuera de su cuerpo, mientras todo a su alrededor se convertía en una mezcla de silencio y reverencia. En esa visión, se vio transportada a un lugar inesperado que jamás había imaginado, y la presencia de Jesús a su lado la inundó de una paz desconocida. Esa sensación de protección contrastaba con el entorno sombrío que empezaba a desplegarse ante ella, y sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más allá del entendimiento humano. Guiada por Jesús, Natalia comenzó a vislumbrar algo que inicialmente parecía irreal, casi imposible. Las sensaciones eran tan vívidas que podía sentir el peso de cada detalle. Desde la temperatura hasta el olor que impregnaba el aire a su alrededor, esta visión despertó en ella una comprensión profunda sobre lo que existe más allá de la vida material. Una revelación que traía consigo una inmensa gravedad. Comprendió que ese choque inicial no era solo una coincidencia, sino un llamado para ser testigo de algo que cambiaría su vida y su percepción espiritual para siempre. El viaje apenas comenzaba. Al acercarse a lo que parecía una oscuridad sin fin, el propio entorno parecía cargar una vibración diferente, algo pesado y opresivo. Natalia se sintió diminuta ante el escenario que se abría frente a ella, mientras la presencia de Jesús la alentaba a mantenerse firme. La sensación de que algo grandioso y terrible estaba a punto de ser revelado le causaba una mezcla de miedo y respeto. Era una experiencia que iba más allá del concepto de sueño, un viaje espiritual en el que cada instante parecía marcado por la eternidad. Conforme avanzaban más profundamente, Natalia se dio cuenta de que esa experiencia fuera del cuerpo no era solo una visión, sino una invitación para comprender una realidad espiritual que rara vez es accesible a los seres humanos. Cada paso estaba cargado de propósito, como si estuviera destinada a ver y sentir lo que estaba oculto a los ojos de los mortales. Ese entendimiento le dio fuerzas, aunque el entorno a su alrededor le produjera escalofríos. Sabía que aquello era una lección divina, una oportunidad rara de ver lo que pocos jamás verían. En medio de este entorno enigmático, la presencia de Jesús a su lado era su única fuente de consuelo y seguridad. Sabía que esta experiencia fuera del cuerpo era una revelación cuidadosamente guiada por él, y esa conciencia la fortalecía. El choque inicial que la había lanzado fuera de sí ahora tenía sentido, como el comienzo de un descubrimiento que cambiaría su comprensión de la vida y la muerte. Con el corazón acelerado, pero con una valentía renovada, se preparó para lo que vendría, sintiendo que esta era solo la primera etapa de un profundo viaje espiritual. Al entrar más profundamente, Natalia comenzó a percibir el entorno que la rodeaba con una claridad asombrosa. La oscuridad era densa, casi palpable, como si absorbiera toda esperanza del espacio a su alrededor.
Cada paso revelaba destellos de sombras, moviéndose y un olor penetrante que mezclaba podredumbre y azufre, invadiendo sus sentidos. Sentía el peso de este lugar con intensidad, donde el sufrimiento parecía impregnado en el aire. Aquella visión superaba cualquier descripción, como si la propia desesperación fuera una entidad viva que lo cubría todo. Las escenas que aparecían a su alrededor eran visiones horripilantes de un sufrimiento sin fin, figuras humanas deformadas por sus propios dolores y elecciones. Cada rostro parecía reflejar algo más profundo, un tormento que trasciende lo físico, como si sus cuerpos estuvieran moldeados por el pecado que cargaron en vida. En cada expresión, un grito silencioso revelaba lo perdidos que estaban. Esas visiones penetraban en el alma de Natalia, dándole una comprensión de lo que el infierno realmente representaba. La ausencia total de paz y redención. Vio figuras en llamas, pero no eran llamas comunes, parecían arder sin consumir, manteniendo el sufrimiento eterno de las almas. El fuego, en lugar de destruir, parecía ser una herramienta para amplificar el dolor, un reflejo del peso de las decisiones tomadas en vida. Cada alma parecía estar en un estado de agonía constante, pero incapaz de escapar. Esta realidad era tan intensa que Natalia sentía una angustia creciente, aunque sabía que estaba allí solo como observadora, protegida por la presencia de Jesús a su lado. Con cada nuevo detalle que surgía ante ella, Natalia comprendía el propósito de esta visión, una advertencia sobre la gravedad del destino que muchos eligen inconscientemente. Los olores, las formas, los sonidos apagados de dolor formaban un cuadro que parecía gritar en silencio sobre las consecuencias eternas del alejamiento de Dios, la intensidad de ese lugar, donde las almas eran consumidas por sus propios arrepentimientos. Le causaba una angustia inusual. Era una visión clara de la justicia divina, donde cada uno cosecha exactamente lo que siembra. La oscuridad que rodeaba a Natalia parecía crecer, envolviendo cada rincón con un peso inexplicable. Comprendía que todo allí reflejaba los pecados humanos, como un espejo que devolvía la imagen de las elecciones equivocadas, las figuras atormentadas, las deformidades, las llamas incesantes, eran representaciones físicas de algo espiritual, cada cual llevando un mensaje individual de advertencia. Natalia absorbía esta experiencia como una lección sombría, que permanecía abierta en su mente, mientras se preparaba para escuchar las revelaciones que Jesús aún tenía que mostrarle. Al continuar su viaje, Natalia escuchó a Jesús explicar cómo cada pecado deja marcas eternas que moldean el sufrimiento de cada alma. Él le mostró que no existe un sufrimiento igual para todos. Cada dolor es proporcional a las elecciones y prácticas que la persona mantuvo en vida. Ella quedó asombrada al ver ejemplos específicos, donde cada tipo de pecado revelaba una manifestación propia de sufrimiento. Con cada palabra, Natalia sentía el peso de esta verdad, que desafiaba sus percepciones y traía un nuevo entendimiento sobre las consecuencias espirituales. Jesús reveló a Natalia que las prácticas sexuales desordenadas llevaban a un dolor intenso e inescapable, como si el cuerpo espiritual de las almas llevara las marcas de esos actos. Él mostró almas que, debido a sus excesos y desviaciones, sentían un vacío que se extendía como una herida abierta. Estas prácticas, aunque vistas como triviales en vida, traían ahora un costo doloroso. Natalia comprendía que el juicio divino era más profundo de lo que podría imaginar. Una realidad espiritual que la confrontaba de forma incisiva. Natalia vio que la adoración a ídolos también traía tormentos específicos, donde las almas eran consumidas por su propia idolatría. Entendió que esos pecados alimentaban algo oscuro, atrapando a las personas en ciclos de sufrimiento que reflejaban la obsesión que tuvieron en vida.
Jesús explicaba que cada ídolo al que se entregaron se convertía en un tormento en la eternidad, como un reflejo de lo que esas almas eligieron seguir y servir. Esa revelación le mostraba el poder de las elecciones y cuánto determinaban el destino espiritual de cada uno. Jesús resaltó la gravedad del egoísmo y la avaricia, donde las almas, atrapadas en esos pecados, experimentaban una soledad profunda, como un aislamiento que se convertía en un abismo. Natalia sentía cómo este tipo de sufrimiento era sutil y devastador, como si cada alma fuera su propio verdugo. La realidad de este juicio espiritual mostraba que, al final, las elecciones se vuelven en contra de cada uno de forma implacable. La enseñanza de Jesús revelaba una justicia que trasciende lo material, tocando la propia esencia de quienes somos. Al final de estas revelaciones, Natalia sintió el impacto profundo de cada palabra de Jesús. Era una verdad incuestionable, donde cada elección y cada acción humana dejan marcas eternas que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Ahora comprendía lo que significaba vivir de forma responsable, sabiendo que todo tiene un costo espiritual. La visión de Jesús mostraba que los pecados no solo nos alejan de Dios, sino que también nos aprisionan en sufrimientos autoimpuestos. Esta lección parecía preparar a Natalia para una comprensión aún más profunda sobre el impacto del mundo que la rodeaba. Natalia vio una nueva revelación donde Jesús le mostraba el papel sutil pero devastador de los medios de comunicación en la sociedad moderna. Él reveló cómo programas aparentemente inocentes, como los dibujos animados, servían de portales para influencias espirituales oscuras, siendo vehículos para infiltrar demonios en los hogares. En cada escena, Natalia sentía la profundidad de esa realidad, donde el entretenimiento se convertía en una herramienta de distracción y corrupción espiritual. Esta revelación mostró cuán vulnerable era el entorno doméstico cuando estaba expuesto a estos contenidos. A menudo, sin el discernimiento necesario, Jesús mostró que esa influencia demoníaca apuntaba especialmente a los niños, esas almas puras y moldeables que son expuestas a mensajes ocultos en los programas que ven. Natalia comprendió que el objetivo detrás de esto era debilitar la fe desde la infancia, moldeando valores que se desvían del camino cristiano. La televisión, antes vista como un simple medio de entretenimiento, ahora se mostraba como un arma disfrazada, lista para impactar negativamente la espiritualidad de las familias. Esta revelación intensificaba el sentido de urgencia en proteger a las nuevas generaciones. Jesús destacó que no solo los programas infantiles, sino también las películas, series e incluso canciones llevaban intenciones espirituales de manipulación. Natalia sintió el impacto de esta revelación, comprendiendo que la sociedad estaba cada vez más envuelta en contenidos que sutilmente plantaban ideas y comportamientos contrarios a las enseñanzas de Cristo. Esta influencia no era explícita, pero actuaba entre líneas, distorsionando percepciones y valores de forma casi imperceptible. Para Natalia, esta era una advertencia para observar cuidadosamente lo que permitimos entrar en nuestros hogares. Durante esta visión, Natalia se dio cuenta de que incluso el exceso de tiempo frente a las pantallas creaba una dependencia emocional, como si las personas fueran llevadas a olvidar su propia espiritualidad. Jesús explicó que esta era una estrategia eficaz para distraer y desviar a las personas de una relación profunda con Dios. Vio que los medios, de muchas formas, se convertían en un sustituto de valores, alimentando el vacío que solo lo espiritual podía llenar. Esta visión la hizo reflexionar sobre la seriedad de cada elección que hacemos en relación con lo que consumimos a diario.
Al término de esta revelación, Natalia entendía que los medios se convertían en un vehículo de distanciamiento espiritual. Una herramienta poderosa en manos de las fuerzas contrarias a la fe. Era una forma de manipulación disfrazada que entraba en las casas de manera sutil, sin que las personas se dieran cuenta de los efectos espirituales. Jesús mostraba que este tipo de influencia solo puede ser combatido con conciencia y vigilancia constante, protegiendo la mente y el corazón de influencias nocivas. Sabía que aún más sería revelado mientras se preparaba para la advertencia que Jesús tenía sobre pactos oscuros en el mundo del entretenimiento. En una nueva visión, Jesús reveló a Natalia la presencia de pactos oscuros que muchas personas influyentes hacen en el mundo del entretenimiento. Hollywood y grandes empresas eran descritas como lugares donde películas y programas de TV eran consagrados en altares satánicos, con el objetivo de atraer una audiencia y corromper a la sociedad. Natalia sentía el impacto de esta revelación como una verdad difícil de ignorar, una advertencia sobre las intenciones detrás de la cultura popular. Cada escena traía consigo un peso espiritual que mostraba la seriedad de estas prácticas. Jesús mostró que esos pactos no eran solo acuerdos comunes, sino verdaderos rituales realizados para invocar fuerzas oscuras, buscando control y manipulación de las masas. Natalia veía cómo figuras públicas consagraban sus producciones a entidades espirituales malignas, sellando la influencia negativa que sus obras tendrían sobre la audiencia. Para ella, quedó claro que estos pactos formaban parte de una estrategia mayor, que buscaba infiltrar ideales contrarios a los valores cristianos de manera casi imperceptible. Era una realidad compleja, donde el entretenimiento se convertía en una herramienta de corrupción. La revelación incluía detalles sobre empresas que, bajo el disfraz de entretenimiento y cultura, promovían contenido espiritualmente perjudicial. Natalia entendió que las películas y series no eran solo productos para divertir, sino que llevaban simbolismos ocultos e intenciones siniestras. Esos pactos hacían que cada obra estuviera cargada de una energía negativa que afectaba profundamente a quien las consumía, creando un vínculo espiritual que desviaba a las personas de los caminos de Dios. Sentía la urgencia de compartir esta advertencia, una verdad que muchos desconocían. Natalia se dio cuenta de que esos pactos oscuros en Hollywood eran una forma de manipulación sutil, un plan orquestado para debilitar la fe y aumentar la confusión espiritual. Jesús explicó que al ver contenidos consagrados a fuerzas malignas, las personas estaban exponiéndose directamente a esas influencias. Sin el debido discernimiento, esta revelación traía un peso profundo, mostrando lo importante que es tener cuidado con lo que consumimos y con el mensaje que dejamos entrar en nuestras mentes y corazones. Para Natalia, esta era una advertencia urgente. Al final de esta visión, Natalia comprendió que proteger la fe exigía vigilancia constante, especialmente en un mundo donde los pactos oscuros moldean gran parte del contenido consumido a diario. Veía con claridad la intención de alejar a las personas de Dios. Usando el entretenimiento como un vehículo de influencia negativa, la advertencia de Jesús permanecía clara en su mente. Era necesario resistir, buscar discernimiento y no ceder a las distracciones que pueden costarnos nuestra propia espiritualidad. Y con esta última revelación, entendió que su viaje espiritual la había llevado a un punto de no retorno. Ahora que conoces las verdades oscuras que Jesús le reveló a Natalia, piensa por un momento, ¿qué has dejado entrar en tu vida sin cuestionar, sin protegerte? ¿Será que tu entretenimiento, tus elecciones y lo que consumes están moldeando tu fe o debilitándola? Esta es una oportunidad para reevaluar lo que realmente importa y buscar una conexión más profunda y verdadera con Dios.
¿Estás listo para liberarte de estas influencias ocultas y vivir una vida espiritual auténtica? Si es así, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa con nosotros en este viaje de revelación y transformación.